Bien, buenas noches. Vamos a comenzar hoy con esta tercera parte del curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Recordamos, el catecismo está dividido en cuatro partes. Primero es el credo. Los primeros numerales son referentes al credo. Se analiza el credo en cada una de sus partes, en cada una de sus oraciones. Después vienen los mandamientos. Después vienen los sacramentos y por último la oración, que es el Padre Nuestro. Son las cuatro partes en las que está compuesta el credo, perdón, el catecismo. Y nosotros en este estudio del catecismo de la Iglesia Católica comenzamos en la primera parte con los mandamientos, que es la parte que más conocemos de nuestra fe. Después ahí dedicamos 10 videos. Después nos fuimos a los sacramentos, ahí dedicamos 7 videos. Y ahora vamos a empezar con esta primera parte del credo. Si bien es cierto, es la primera parte del credo, del catecismo, que es el credo. Si bien es cierto que es la primera parte del catecismo, la dejamos como tercera parte en este estudio porque es un poquito más difícil. Es más fácil comenzar con los mandamientos y los sacramentos, que son muy conocidos, y ahora esta parte que corresponde al credo es un poquito más difícil, pero ya llevamos nosotros entonces la ventaja por haber llevado primero los mandamientos y los sacramentos. Vamos entonces a comenzar con esta parte del catecismo. El catecismo, desde el numeral 1 hasta el numeral 180, 184, es la parte de la introducción del catecismo. Todos esos numerales ustedes los pueden revisar con calma, del 1 al 184, son numerales de introducción. Son importantes, es bueno que los vean, pero no forman parte del estudio que nosotros vamos a revisar, porque son de introducción. Vamos a entrar entonces nosotros ahora al numeral déjenme ver cuál es, 185. 185, ahí en su catecismo dice, segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Y la profesión de nuestra fe, pues es el credo. Entonces vamos a comenzar con esta parte del credo. Ustedes ven antes, en la hoja anterior al numeral 185, ahí lo tiene Lulú en su catecismo, viene el credo, si no en la anterior, viene el credo. Ustedes saben que tenemos dos versiones actuales del credo. La oración que rezamos en misa después de la homilía es el credo, y en su versión original, en su versión larga, allí la pueden ver en el catecismo, que es la versión larga que se reza comúnmente en misa, pero hay una versión corta que se llama Credo de los Apóstoles. Se reza principalmente para Pascua y Cuaresma y Pascua. Es una versión condensada del credo, enuncia las mismas verdades de fe, no omite nada, nada más está más concentrado, y entonces estas son las dos versiones actuales que tenemos del credo. La primera entonces se llama el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles realmente data de inicios de la Iglesia Católica, aunque ya en su versión actual es del siglo V. Se encontró por primera vez ya en Roma y se utilizaba principalmente para el rito del bautismo. Cuando la iglesia primitiva, estas eran las verdades de fe que se enunciaban en este credo de los apóstoles para cuando se llevaba a cabo el bautismo. El credo que tú y yo conocemos, el que rezamos en misa, se llama Credo de Nicea Constantinopla. Si no sabías cómo se llama, pues así se llama, tiene un nombre raro. El credo que tú y yo conocemos se llama Credo de Nicea Constantinopla. Ocurre que hubo un concilio que se llevó a cabo en las ciudades de Nicea y en las ciudades de Constantinopla, y en este concilio, hace muchos años, ahorita te voy a decir en qué año, en el siglo III, se llevó a cabo ese concilio en esas ciudades y de allí surgió este credo. Por eso se llama Credo de Nicea Constantinopla, nada más para saber que así se llama. Bien, ya conocemos esos credos, tú los puedes ver allí en tu catecismo, y vamos entonces directamente ahora al numeral 185. Obviamente el credo, si tú lo revisas, enuncia 4 verdades principales. Dice, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creo en la Iglesia.
Entonces, nuestro estudio del catecismo referente del credo va a involucrar esos 4 puntos. La primera parte es el Padre, la segunda es el Hijo, la tercera es el Espíritu Santo y la cuarta es la Iglesia. En este primer video del catecismo referente al credo, vamos a ver los primeros numerales respecto de Dios Padre. Entonces, numeral 185. Este es de color verde. Dice, los símbolos de nuestra fe. Dice, numeral 185. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Creer es un acto de fe comunitario. Creer, si bien es cierto, es un acto de fe personal. Una vez que la persona dice sí, sí creo, se suma en esa creencia a lo que nosotros creemos como iglesia. Y déjame decirte que el creer es un don de Dios. Dios te da el don de creer. Dios, ser omnipotente, ser supremo, divinidad, es inaccesible para el hombre. Dios da el primer paso de acercarse a ti y sembrar en ti, en tu estado de vida actual, sembrar el deseo de conocerlo. Entonces, el que dice yo creo, se adhiere a la iglesia y es un don de Dios, es un regalo de Dios el que tú creas y el que te adhieras a la iglesia. Es la parte principal de este numeral 185. En el numeral 187, que es de amarillo, dice, se llama profesión de fe al credo y también se le llama símbolo de nuestra fe. Es decir, el credo le podemos dar 3 nombres. Profesión de fe, a veces en misa el padre después de la homilía dice, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Bueno, ese es el credo. O también vamos a rezar el credo, o también se le llama símbolo de la fe. ¿Por qué se llama profesión? Pues porque estamos profesando en las verdades en las que creemos. Credo es el nombre de la oración, pero también se le llama símbolo de la fe. ¿Por qué se le llamará símbolo? Bien, en el siguiente número, en el 188, dice, la palabra en griego simbolón significa la mitad de un objeto partido. Déjenme decirles que en la antigua Roma, hace por ahí del año 300, del año 400 de nuestra era después de Cristo, cuando las personas iban a hacer un trato, cuando iban a firmar un contrato, en ese entonces no había contratos, se plasmaba en una tabla de barro el acuerdo entre las dos personas. Se escribía ahí con palabras en una tabla de barro fresco, se escribía el acuerdo. Ya se escribía, se ponía la huella digital de cada una de las personas, se esperaba a que se secara esa tablilla y ya una vez que estaba seca, se rompía en 2. Y cada una de las 2 personas se llevaba esa parte. Se llevaba uno la parte derecha, otro la parte izquierda, y era la forma de decir, yo tengo el contrato con el cual me estoy comprometiendo contigo a tal cosa, lo que enunciaba el contrato. Y entonces la forma de ver que era realmente el contrato en el que habías quedado es que las 2 partecitas tenían que coincidir. Y a esas partes se les llamaba simbolón o símbolo en español actual. Entonces es como un contrato, como una tabla que se escribe con las verdades en las cuales tú y yo creemos. Por eso es que al credo se le da el nombre de símbolo. Son verdades reales que están ahí plasmadas y entonces son el símbolo de nuestra fe. Bien, si es el símbolo de nuestra fe, entonces en el numeral 190, como dice allí en amarillo, el símbolo de nuestra fe se divide entonces en 3 partes. Nosotros creemos principalmente en 3 partes. En la primera persona divina que es Dios Padre, ¿sí? Obviamente en su obra admirable de la creación. También creemos en la segunda persona divina que es Dios Hijo y el misterio de su redención para con los hombres. Y también creemos en la tercera persona divina que es Espíritu Santo y que es fuente y principio de nuestra santificación. Entonces el credo se divide principalmente en esas 3 y tiene una cuarta parte que es el creer nosotros también en la iglesia. Ha habido varios credos, como lo comenté hace rato. En el numeral 192, este numeral 192 que lo vamos a poner en amarillo, allí habla del credo Quicumque. Si tú no habías escuchado,
De hecho, hay varios credos. Los más conocidos son los que comenté al principio. El credo, el que conocemos en Nicea Constantinopla y el credo de los apóstoles, pero hay otros. Aquí particularmente nos habla del símbolo o del credo Quicumque, ahí dice en el tercer renglón. Este es el credo de San Atanasio. Este credo de San Atanasio yo alguna vez lo he revisado. Si tú lo buscas en Google lo vas a encontrar. Y son, si no me acuerdo mal, como 11 o 14 páginas del credo. Está muy bonito, revísalo un día. Tenlo por allí para su lectura. Habla básicamente de las mismas verdades de fe, pero viene muy explicado, muy desglosado. Existe ese credo que es el símbolo Quicumque, pero básicamente existen para nosotros el numeral 194 y 195. 194 es el símbolo de los apóstoles, el credo de los apóstoles, que es llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es decir, es escrito por los primeros apóstoles y es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia. En Roma se usaba este credo para cuando se comenzó a bautizar en Roma. Lo voy a seguir leyendo, dice, su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó a la doctrina común. En el siguiente numeral, 195, habla ya del credo actual, del símbolo llamado Nicea Constantinopla, de nuestro credo. Este símbolo, este credo actual que nosotros rezamos, debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. Estamos hablando del año 325 y 381 después de Cristo, que desde entonces, desde estos concilios ecuménicos viene este credo y que sigue siendo vigente todavía hoy, tanto en el rito de Oriente como en el rito de Occidente. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay dos ritos? Bueno, hay más, pero los principales es el de Oriente y el de Occidente. Si tú vas a misa, a una misa católica en Turquía, vas a ver que algunas cosas cambian, son misas un poquito diferentes porque llevan otro rito, es igual católico, pero en donde va a coincidir sin ningún cambio es en el credo. Se reza exactamente el mismo credo, porque es precisamente eso, un símbolo. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Bien, vamos al numeral 198. Dice, creo en Dios Padre. Esta es una parte un poquito complicada, principalmente porque habla también de la Santísima Trinidad. Entonces nos vamos a ir despacito. Entonces, numeral 198 de amarillo. Creo en Dios Padre. Dice, nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza con Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, lo primero que decimos en el credo es, creo en Dios Padre, ¿sí? Es nuestra primera profesión de fe. En el numeral 199, que es de verde, precisamente dice eso, creo en Dios Padre, y te lo vuelvo a recordar, creer en Dios es un regalo de Dios. Considérate afortunado tú que crees en Dios, porque Dios ha puesto su mirada en ti. Dios se ha fijado en ti y te ha dado el regalo de creer en Él. Entonces nos debemos considerar afortunados, elegidos, señalados por Dios para formar parte de todos los que creemos en Él. Numeral 200 dice, con estas palabras comienza el símbolo de Nicea Constantinopla, es decir, el credo. La confesión de la unicidad de Dios tiene su raíz en la revelación divina de la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Entonces, como dice allí, Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Entonces, cuando nosotros rezamos el credo decimos, creo, no solamente decimos creo en Dios, sino creo en un solo Dios. No hay muchos dioses, hay uno solo. Y en ese Dios único es en el que tú y yo creemos.
Numeral 202, también es verde. Dice, Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Entonces, ¿qué nos dice este numeral? Que el primero que nos presenta con toda autoridad a Dios es su Hijo. Jesús viene al mundo y él mismo, su mensaje es, existe un solo Dios verdadero, un Dios único, a quien se le debe amar con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Bueno, pero ¿por qué entonces todos los hermanos separados de otras mencionan mucho a Dios, pero no tienen ninguna de esto? Ellos no mencionan ni el Padre Nuestro, ni el credo, ni Déjenme nada. decirles que, por ejemplo, nuestros hermanos separados, bueno, hay varias sectas, pero las principales, algunas, Por ejemplo, los cristianos. Que son los cristianos creen en Dios Padre, creen en Dios Hijo y creen en Dios Espíritu Santo. Aún ellos recibieron el regalo de creer en Dios. O sea, el regalo de Dios, que es Dios mismo para todo el mundo, es precisamente eso. Es para todo el mundo. Y nuestros hermanos separados recibieron también este regalo de creer en Él. Dios tiene muchos caminos, pero de alguna manera tú y yo somos afortunados por estar en el camino de la fe correcta. Pero sí es cierto, como lo comenta Lulú, estos hermanos separados nuestros también recibieron ese regalo. Algunos lo recibieron estando dentro de la iglesia católica y decidieron separarse, pero algunos nacieron allá en la iglesia separada y ahí reciben el regalo. Bien. Si Jesucristo viene al mundo y nos hace patente que existe un solo Dios, que es Dios Padre, y es a quien se le debe de amar, bueno, nos presenta al Padre. Y en el numeral 203, dice, Dios revela su nombre. Dios tiene un nombre, no es un Dios anónimo, no es un Dios que no se dé a conocer, es un Dios que tiene un nombre. Dice el numeral 203, en esta primera parte que es verde. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Entonces Dios tiene un nombre y el nombre designa su naturaleza, el nombre designa su esencia, el nombre designa su sentido de vida. En la siguiente parte de este mismo numeral, que ahora es amarilla, dice, comunicar su nombre es darse a conocer a otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. ¿Te acuerdas cuando tú tenías tu novio o tú tenías tu novia allá en la escuela, en la secundaria? Cuando tú viste a tu novio o a tu novia por primera vez, lo que querías saber era cómo se llamaba, porque el hecho de saber el nombre de una persona crea un vínculo, crea un puente, crea una liga entre las personas. Entonces, Dios se revela a ti y te da su nombre. Si tú no sabías cómo se llama Dios, ahorita vamos a ver cómo es que se llama, ¿sí? Numeral 205, amarillo. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sí, es cierto, Dios le da el nombre a Moisés, pero primero, antes de darle su nombre a Moisés, le dice, conóceme, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me estoy presentando delante de ti y ahora te voy a dar mi nombre. Eso le dijo Dios a Moisés. Y el nombre viene en el numeral 206. En color verde, con letras de oro, dice, al revelar su nombre misterioso de Yahvé, ese es el nombre de Dios. Dios mismo da su nombre. Cuando tú querías hacerte novio de tu novia en la secundaria, oye, ¿y cómo te llamas? Y ya te dice, me llamo Lupita o me llamo Carmelita, ya creas un vínculo. Aquí Dios te dice, mi nombre es Yahvé. Cuando Dios le da su nombre a Moisés y le dice, yo soy Yahvé,
Lo que le está diciendo es el verdadero, la esencia de su ser, que es precisamente esto, Yahvé. Y este nombre de Yahvé significa, como dice ahí este numeral, yo soy el que es. También significa yo soy el que soy. Y también significa yo soy el que yo soy. Entonces, ese es el nombre de Yahvé, de Dios. Qué nombre tan raro. Sí. Imagínate que tú eres Moisés y le preguntas a Dios, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y él te dice, yo soy el que soy. Pues qué nombre tan raro. En una sola palabra, Yahvé, como viene allí con letras latinas, pero en lenguaje antiguo, YHWH, que nuestro español se pronuncia Yahvé y que significa yo soy el que soy. Qué nombre tan raro. ¿Por qué Dios tiene ese nombre? ¿Por qué Dios tendrá ese nombre tan raro, tan difícil de comprender y tan, pues yo no he conocido a nadie más que tenga este nombre? Jesucristo, cuando vino al mundo, Jesús, bueno, pues todos tenemos un tío Chuy o un abuelito Chuy. Chuy, Jesús es un nombre muy conocido, pero Yahvé, qué nombre tan raro. Nunca. Qué nombre tan raro. ¿Qué significa ese nombre? Vamos, me voy a adelantar, aunque después me regrese. Vamos al numeral 212. Este numeral 212 y los que vienen, les voy a dedicar un poquito de tiempo. Miren, voy a hablar un poquito de filosofía. Este numeral 212 y 213 explica el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, que significa yo soy el que soy. Bien, déjenme remontarme al año 600 antes de Cristo con Aristóteles. Todos sabemos que existió un Aristóteles en la Grecia antigua. Es más o menos el año 600 antes de Cristo. Y Aristóteles era filósofo. Aristóteles, Sócrates, Platón, todos ellos de la misma escuela. Aristóteles era filósofo y alguna vez él se hizo estas preguntas que yo voy a plantear ahorita. Me voy a detener un poquito en esto, pero vale la pena. Alguna vez Aristóteles se puso a analizar la siguiente frase: el niño corre. Imagínense esta, o sea, tú agarras el pizarrón y con un plumón escribes, el niño corre. Lo escribes y entonces tú puedes decir allí que el niño lleva a cabo la acción de correr. O sea, el niño realiza el acto de correr. Correr es un acto propio del niño. Correr es un acto que recae sobre el niño y correr es voluntad del niño. Todo eso lo podemos decir. Cuando yo digo, el niño corre, rápidamente digo, es una acción que realiza el niño, es un acto propio del niño, es un acto que recae sobre el niño y es un acto que es voluntad del niño. Y no nos queda duda. Bien, eso lo analizó Aristóteles. Después se fue a otra oración un poquito diferente y en vez de poner el niño corre en el pizarrón puso la pelota rebota. Es un ejemplo, a lo mejor puso otra oración, pero es nada más para analizar este punto. Escribió en el pizarrón, la pelota rebota. Entonces él puede decir que el rebotar es un acto propio de la pelota, recae sobre la pelota rebota, por lo tanto es un acto propio de la pelota, aunque no sea voluntad de la pelota. A diferencia del niño corre y la pelota rebota, la diferencia es la voluntad. El niño corre por su voluntad y la pelota no tiene voluntad, pero sí es un acto que recae sobre la pelota. Entonces, la pelota rebota, es un acto que realiza la pelota, es propio de la pelota, recae sobre la pelota, pero no es voluntad de la pelota. Hasta ahí todo va bien. Pero de repente, Aristóteles en algún momento escribió una frase diferente que le llevó a avances científicos muy importantes en filosofía, porque la frase que puso es, el niño es. Ya no puso el niño corre ni la pelota rebota, puso el niño es. Ser es un verbo, igual que correr, igual que rebotar. Pero cuando él pone el niño es, el ser es un acto que recae sobre el niño, es un acto
que no es propio del niño. El niño no puede decir, hoy voy a hacer más que ayer. Sí puede decir, voy a correr más que ayer. ¿Sí? O la pelota, sí podemos ver situaciones en las que rebote, en las que rebote más que en otras situaciones. Pero que el niño diga, yo voy a hacer más que ayer o menos que mañana, no, el ser no es un acto propio del niño. El ser, fíjate hasta dónde llegó Aristóteles, en el 600 antes de Cristo. El ser no es un acto propio del niño. Sí recae sobre el niño, porque el niño es, pero no es voluntad del niño ser, ni él puede proponerse ser más o ser menos. Cuando Aristóteles escribe en el pizarrón, el niño es, Aristóteles dice, bueno, este acto de ser, si no es propio del niño, entonces ¿de quién es propio? Qué cosas tan interesantes. Sí. Qué cosas tan interesantes descubrió Aristóteles. Y entonces, fíjense lo que dijo Aristóteles en el 600 antes de Cristo. Déjenme decirles que mucha de la filosofía católica se basa en la filosofía de Aristóteles, y esta es una parte de ellas. Entonces Aristóteles dice, si el niño es, ser es un acto que no realiza el niño, aunque sí recae sobre de él, pero no es un acto propio del niño, ni es voluntad del niño ser. Entonces, ¿de quién es voluntad? Aristóteles dice, debe haber un ser supremo que dé el ser al niño. Y ese acto de ser solamente puede provenir de alguien de quien su substancia sea el ser. Y Yahvé es el que es. Entonces, cuando Yahvé se presenta y dice, yo soy el que soy, o yo soy, como decía en el otro numeral, dice, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que es, se está presentando a sí mismo como el acto de ser. Es decir, Yahvé es el ser supremo que participa el ser a todos los seres. Yahvé le está diciendo a Moisés, yo soy el acto de ser, y todo lo que existe es por mí, porque yo les doy el ser. ¿Qué nombre tan raro? Qué nombre tan raro, pero tan profundo, el identificarse a sí mismo, Dios Yahvé, como el acto de ser. ¿Cómo ves, Lulú? Pues sí, pero aquí porque dice yo soy el Dios de tus padres también. Bueno, primero se presentó al decir, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Tú ya me conoces, pero no sabes cómo me llamo. Ya me conoces, me estoy presentando que yo soy aquel de quien se habló, pero no te he dado mi nombre. Entonces, ya que me identificaste que yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, te voy a decir a ti por primera vez, a alguien en el mundo, cómo es que me llamo. Y le dice, mi nombre es Yahvé, es decir, yo soy el que soy. Soy el que no necesita ser por nadie más. El niño es por gracia de Dios, la pelota es por Dios, el árbol es por Dios, pero Dios es Dios por sí mismo. Es el único que no necesita de nadie más para ser. Entonces, estos numerales 212 y 213 no son fáciles. Tienen que ver principalmente con teología de Dios Padre, pero aquí viene un poquito explicados cómo es que este nombre de yo soy el que soy describe la esencia de Dios, que es ser. Dios es por naturaleza. Y en el numeral 214 dice, Dios, el que es verdad y es amor. Ya los filósofos modernos, conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que si Dios es por sí mismo y no necesita de nadie más para ser, y de que Dios mismo es la sustancia de ser y el acto de ser, forzosamente Dios se ama. Dios no puede ser por sí mismo si no se ama. Y Dios también, al ser por sí mismo, debe ser verdad. Entonces, estos numerales 214 en adelante dicen, Dios, el que es
es verdad y es amor. Entonces, el ser tiene como consecuencia ser rico en amor y fidelidad, como dice este numeral 214 en verde. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico de amor y rico en fidelidad. Viene abajito en el siguiente renglón. En todas sus obras Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad y su verdad. Dios no puede ser quien es si no es verdad. Dios no puede ser quien es si no es amor. Siguiente numeral, Dios es la verdad y es verdad como consecuencia de ser. Dios no cambia, Dios no muta, Dios no muda, en Dios no hay cambios. Tú no puedes identificar algo que antes haya sido Dios y que ahora lo sea de manera diferente. En Dios no hay cambios. Si en Dios no hay cambios, Dios es una verdad constante, permanente. Alguna vez una persona, quien yo quiero mucho, decía, bueno, sabemos que hay muchas verdades y que la verdad es relativa y cada quien tiene sus verdades y la verdad pues es relativa dependiendo de cada persona. Y entonces mi esposa le dijo, no, pero hay una sola verdad. Sí es cierto, cada quien tiene sus verdades, pero hay una verdad única, que es verdad plena, y esa verdad es Dios. Bien. Numeral 215. Es de color amarillo. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Estos son pasajes, son versículos del Salmo. Viene adelantito y abajo dice en amarillo, Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad. Entonces, si tú te vas a entregar a alguien, entrégate a Dios, porque Él es verdad, no va a haber cambios. Como dice el numeral, con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Y viene algo muy importante, punto y seguido. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de la fidelidad. Entonces, si te vas a entregar a alguien, entrégate a Dios, que Dios es la verdad. Cuando dudamos de la verdad, estamos siendo objeto de esta burla del diablo, de esta mentira en la cual él no se cansa de hacernos caer. Bien. Numeral 218. Dios es amor. Los filósofos se han dado cuenta, los científicos, los teólogos, de que Dios al ser quien es y Dios al ser el ser, es imposible que no se ame. Si Dios es el ser por sí mismo, si Dios es el acto de ser, es imposible que no se ame. Entonces Dios se ama como consecuencia de quien es. Numeral 218 en amarillo. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo. ¿Cuál era esa razón? El amor. O sea, ¿por qué Dios, estando en el cielo, a gusto, sin frío, sin calor, sin enfermedades, sin necesidad de nada, sin lluvias, sin lluvias, sin temblores, sin ninguna incomodidad, en una alegría plena, ¿por qué se revela? ¿Por qué se da a conocer? ¿Y por qué escoge a este pueblo de Israel? Por un solo motivo, Lulú. Y ahí lo dice, su amor gratuito. Entonces, al ser Dios quien es, el acto puro de ser, al ser Dios verdad, su acto para con nosotros es un acto de amor, como consecuencia de quien Él es. Él no puede tener para con nosotros algo contrario al amor. Numeral 220 de verde, el amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Esto es de Isaías.
Es decir, así pueda cambiar el mundo, terminar, sucumbir, lo que sea, el amor de Dios por ti, mi querido hermano, nunca va a cambiar. El amor que Dios tiene por ti es inmutable, siempre está presente, cuenta siempre con Él y cuéntalo a Dios como tu principal amigo, como tu único amigo real, verdadero y fiel. Numeral, para terminar, 221. San Juan irá todavía más lejos al afirmar que Dios, en su esencia, en su sustancia, es amor. ¿Quieres decirle otra palabra a Dios? ¿Quieres definirlo con otra palabra? Amor. Dios es amor, de la primera carta de Juan. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de sus tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo en una eterna comunicación con el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar de Él. Entonces, estos numerales no son fáciles, son complicaditos. Vamos dándole tiempo, este video es cortito, con la finalidad de que con calma en tu casa revises los numerales, porque no son fáciles. Están un poquito complicados, por eso los dejamos como tercer bloque, después de los mandamientos y los sacramentos, pero con calmita vamos a irlos revisando. En el siguiente video vamos a continuar. Hasta ahorita nada más vimos del credo. Creo en un solo Dios. No hemos visto lo de Padre Todopoderoso. Eso viene en el siguiente video. Pues que Dios nos permita irlo conociendo poco a poco en la medida que Él mismo se quiera ir revelando para cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.